Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que hoy nos acompañan. Infra, Corporativo Mueta, Deliux Abogado, Vega Guerrero y Asociados, Sin Ser Legal, Cepeda Estrada Abogados, Cortés Zárate Abogadas, Un Pedacito de mi Pueblo. Y siguiendo con nuestro programa, damos paso a nuestro tercer panel con el tema Soluciones Empresariales, para lo cual pido sea tan amable nos acompañen el licenciado Alejandro Linares, Silvia Sámano, Joaquín Vega y Roberto Fernández del Valle. Por favor, un fuerte aplauso para que nos acompañen. Ahora sí, por favor, escuchemos y veamos sus semblanzas. Maestra Silvia Sámano, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en arbitraje y solución de controversias por la Universidad de Hong Kong. Tiene experiencia en litigio civil y mercantil, así como en arbitraje comercial. Ha trabajado en la ICC en su sede en Asia. Además es asociada en Hogan Lovells, Ciudad de México. También es catedrática de la UNAM a nivel posgrado. Maestro Joaquín Vega, egresado de la Universidad Panamericana con una maestría en leyes especializada en Derecho de Negocios y Comercio Internacional por la Universidad de Fordham. Tiene estudios de posgrado en Harvard, Notre Dame y el ITAM. Con más de 15 años de experiencia, se especializa en Corporate M&A y resolución de controversias relacionadas con contratos de compraventa de acciones, joint ventures e inversión. Es experto en operaciones internacionales y solución de conflictos derivados. Maestro Alejandro Linares. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana y la maestría en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de California. Es socio titular del área de litigación y arbitraje de ESIJA México. Cuenta con 25 años de experiencia en arbitraje y litigios complejos en las áreas civil, mercantil y administrativa. Ha sido reconocido como Standout Lawyer por Thomson Reuters 2023, como uno de los mejores abogados de México por Chambers y Partners y Dispute Resolution, Civil y Comercial Litigation. Es experto en la ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales, así como en el cumplimiento normativo y conciliación. Maestro Roberto Fernández del Valle. Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y una maestría en Resolución de Disputas Internacionales por la Queen University of London. En 2023, completó el programa de alta dirección de empresas en el IPAC. Es socio de Santa Marina y Esteta y cuenta con más de 24 años de experiencia en litigios civiles y mercantiles, arbitraje comercial y medios alternos de solución de controversias. Ha representado a clientes en casos relacionados con bienes raíces, recuperación de deuda, contratos, conflictos entre accionistas y daños morales, entre otros. Además, ha sido abogado en arbitrajes bajo los reglamentos de la CCI y Canaco y ha actuado como árbitro. Sean todos bienvenidos. Cedo el micrófono al moderador. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.
El panel que nos toca a nosotros es tratar sobre las soluciones de controversias en el sector empresarial. Y la idea es tener un acercamiento a cuál es la situación hoy en día en el Poder Judicial, no solamente a la luz de la reforma judicial, sino también la situación de los juicios orales en materia mercantil y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para tener un bosquejo mucho más amplio de qué significa hoy en día ir a tribunales o lo que podemos vislumbrar que será en el futuro, para luego tratar un poco sobre las diferencias entre el arbitraje y la solución de disputas tradicional en juicios entre nuestros juzgados, y finalmente una serie de recomendaciones sobre la implementación del arbitraje. Habiendo aclarado eso, Alejandro, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Roberto. También quiero agradecer particularmente a Guillermo Madrigal por la invitación a este panel. Como bien lo menciona Roberto, lo que queremos nosotros es abordar también una perspectiva compleja respecto de el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la oralidad en la justicia cotidiana. Nos vamos a permitir proyectar algunas láminas respecto de este tema. Bueno, pues creo que si no, la mayoría lo sabe, pero hace algunos años hubo una reforma bastante importante que se hizo para tratar de que la justicia tradicional, la justicia cotidiana, tuviera cierta oportunidad de innovación. Entonces, en ese sentido, se redactó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y este código implica varias, digamos que, alternativas vanguardistas que a nuestro criterio pueden poner también en complicación a la reforma judicial y al mismo tiempo pues pueden beneficiar el intento de acudir al arbitraje para tratar de resolver las controversias. No veo aquí no sé qué, algo hice mal aquí está, miren. Lo que quisiera platicar brevemente, y lo estamos anticipando, es que pues se publica un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que lo que implica es que pues los procesos se van a llevar de una forma oral, implica que la justicia tiene que ser inmediata, implica que los jueces del fuero común principalmente tienen necesariamente que tener una capacitación muy importante. Esa capacitación implica pues aprender de la oralidad, aprender en la forma de que se tienen que implementar esos procesos versus la justicia que era escrita. Esta oralidad, para nuestro punto de vista, implica también que con la reforma judicial pues puede haber un conflicto grande con la gente, los juzgadores que estaban comentando en los paneles anteriores del bienestar, que pues seguramente no tendrán la experiencia para poder implementar este tipo de procedimientos, reiteramos, orales. La oralidad implica que sean procedimientos sumarios, que sean procedimientos que necesariamente el impartidor de justicia tenga conocimiento sobre la forma en que los debe de llevar. Seguramente tienen conocimiento de pues varios centros de implementación de justicia a nivel local que llevan muchos meses, por no decir tal vez años, intentando capacitar a los juzgadores para que puedan operar este tipo de procedimientos orales en todo tipo de cursos, y estos jueces que llegarían ahora con la reforma judicial pues necesariamente se verán en un conflicto, puesto que no tienen las capacidades, es mi punto de vista, ni la experiencia para poder impartir esto. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tiene una importancia relevante, puesto que es el que regirá supletoriamente a prácticamente todo tipo de operaciones que se realicen de la justicia en México. Dicho lo anterior, pues al amparo de la reforma judicial que ya comentaron en el primer panel, que fue bastante exhaustiva, nosotros consideramos, o mi punto de vista es que pues
pareciera que el legislador no se dio cuenta necesariamente al implementar esta reforma, pues del problema que se puede generar y que seguramente se generará en la impartición de justicia cotidiana y tradicional, puesto que estos jueces que lleguen no tendrán las capacidades, reiteramos, para poder implementar la oralidad. Esta oralidad que también tiene mucho que ver o es similar a la que se ve en los arbitrajes. Los procedimientos arbitrales, como ustedes saben, pues prácticamente se llevan de una forma oral, sin ningún o con muy pocos requisitos de forma, y eso es lo que se estaba implementando ya con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Una intención de privilegiar el fondo y no la forma, no ser tan casuísticos y tan exhaustivos en la forma en que se tienen que llevar los procesos, pero reiteramos, pues con esta reforma judicial, pues independientemente de la materia federal donde llegarán ministros, jueces y magistrados, pues también tenemos que pensar en la justicia cotidiana. En este Código Nacional también comentar que se establece claramente una posibilidad de ir a la mediación y de arbitrar, pero bueno, pues pensamos que también nos vamos a enfrentar a una complicación en la aplicación de todo ello por la falta necesaria de capacidades y experiencia que consideramos pues tendrán los juzgadores una vez que entren en funciones. Hasta aquí dejaría ahorita mi comentario, Roberto. Muchas gracias, Alejandro. Y la idea de tratar este tema es poner en la mesa algo que sí es muy relevante. Se viene dando ya en materia mercantil desde hace muchos años y es la implementación de la justicia oral. Y antes estaba limitada a una determinada cuantía, hoy en día ya hay asuntos de decenas de millones de pesos que pueden tratarse en un juicio oral mercantil y que sí hubo muchos años dándole formación a los juzgadores para que pudieran cambiar de un proceso que era básicamente escrito, ¿no? En el cual si bien había audiencias y se sogaban testimoniales, pues era una cuestión era un tema muy formalista, ¿no? Hoy en día se parece mucho más a las series o películas americanas cuando visualiza una audiencia. Entonces, eso sí fue un cambio de paradigma tremendo en el sistema de impartición de justicia, involucró un esfuerzo muy grande para todos los jueces y los operadores, para los postulantes. Entonces, es preocupante y sí, el hecho, y yo creo que las empresas lo deben tener en el radar, que pues al final del día con los procesos escritos había algunos jueces que si no querían interactuar con los litigantes, podían básicamente no hacerlo y estar detrás en su oficina resolviendo los asuntos y estudiándolos, ¿no? Y que la cara la dieran sus secretarios. Hoy en día los jueces son verdaderos operadores que están ahí, protagonistas en los juicios, y si carecen de preparación, pues sí es algo que debe tener uno muy en cuenta, porque no es lo mismo la implementación de una reforma judicial y pasar a la elección de jueces a través del voto popular, con procesos escritos, a que esos jueces van a tener que dirigir audiencias y determinar en vivo y a todo color, momento a momento, sin poderle consultar a nadie, cómo debe conducirse el desahogo de una prueba, estar resolviendo solicitudes, peticiones y mociones de las partes, ¿no? O sea, lo que debe preocupar a las empresas. Habiendo dicho eso, le cedo la palabra a Silvia para que ahora nos platique un poco las diferencias en el desarrollo de un juicio ante tribunales y lo que sucede en el arbitraje. Por favor, Silvia. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar aquí en este primer foro organizado por el Centro de Mediación y Arbitraje de Canaco, y de igual manera agradezco al licenciado Guillermo Madrigal por la invitación para poder conversar sobre estos temas que son relevantes y, como lo comentan mis colegas, de incumbencia para todos, independientemente de la materia a la que nos dediquemos, incluso si no somos abogados. La impartición de justicia está presente en nuestras vidas y es muy importante que tengamos presentes los escenarios a los cuales podemos recurrir para resolver las controversias. Mi intención en mi participación es abordar estos temas importantes y plantearnos en el escenario de lo que ya han comentado previamente mis colegas en otros foros. ¿Cuál es la diferencia, estrictamente hablando, entre ir a un procedimiento judicial e ir a un arbitraje? Voy a iniciar, no sé, ya se ve, en este punto, y previo a poder diferenciar,
lo más importante es saber en qué sí se parecen. Y un procedimiento judicial y un arbitraje parten del hecho de que en ambos hay una tercera parte que va a resolver la controversia. Ese es su trabajo. Esa tercera persona participante en el procedimiento es quien va a escuchar la posición de las partes, va a valorar las pruebas y va a emitir una resolución. Ese es el escenario en el que tenemos que partir para identificar dónde estamos ubicados y por qué podríamos optar por uno u otro. Entonces, es valioso identificar cuál es su similitud. Un tercero que decide, es un proceso litigioso, hay controversia, las partes tienen que presentar su caso, tienen que aportar pruebas y esa tercera persona que va a actuar como ya sea juez o árbitro va a resolver la controversia. No es una negociación, no hay un pie a la mediación, es un procedimiento contencioso. Ahora, sabiendo cuál es nuestro punto de partida en similitud, podemos identificar cuál sería el cambio entre llevar una controversia en la vía judicial o bien llevarla en la vía arbitral. Para ello, hay tres secciones en las que considero que podemos identificar las diferencias. La primera es previo a la controversia, el segundo etapa es durante el desahogo del procedimiento para resolver esa controversia y finalmente una tercera etapa posterior a la resolución de la controversia. Previo a la controversia, ¿cuál es la diferencia entre estar en una controversia, resolverla en el foro judicial o en el arbitraje? Y aquí la palabra clave es la voluntad. El ir al arbitraje es consecuencia de una manifestación expresa de la voluntad de las partes de someterse a ese medio de solución de controversias. Yo generalmente refiero que la voluntad es la llave de oro para ir al arbitraje. Si no hay voluntad expresa, no puede ir al arbitraje. Ese es la primera punto del cual tenemos que partir. ¿Hay un acuerdo de arbitraje o no? Si lo hay, podré someter mi controversia al arbitraje. Si no lo hay, tendré que optar por el foro judicial. Entonces, este es un punto importante que todos identifiquemos. Voluntad expresa siempre tiene que existir para poder optar por el foro del arbitraje. En este acuerdo de arbitraje hay ciertos factores que se tienen que valorar, como el reglamento aplicable, que en este caso podría ser Canaco, como ya lo han referido previamente, número de árbitros o lugar o sede del arbitraje. Son elementos importantes que mi colega va a abordar posteriormente su participación, pero que tengamos en consideración que para poder ir al arbitraje requerimos esa llave de oro y esa llave incluye elementos importantes como estas cuestiones a considerar que nos permiten planear y tener elementos de cómo se va a ejecutar el procedimiento si es que tenemos que llegar al conflicto. Es simplemente acuerdos que nos allanan el camino para el momento en el que, si se requiere, se tenga que iniciar la controversia. Bien, estamos en el punto en el que nosotros como usuarios, como abogados, como clientes, como cualquier labor que ejerzamos en nuestra profesión o nuestra vida diaria, tenemos que elegir. Voy a celebrar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Si surge una controversia, alguien va a tener que resolverla. Y el punto que tenemos de partida es, ¿voy a optar por la vía judicial o voy a optar por ir a un arbitraje? ¿Y dónde lo elijo? ¿Dónde lo opto? En mi contrato. Y tengo dos caminos, o incluir una cláusula de arbitraje o incluir una cláusula de jurisdicción. Muy importante, no pueden coexistir. No puedes ir al arbitraje y luego a juicio o al juicio y luego a arbitraje. Son discrepantes, porque en ambas, sea el procedimiento que inicies, la controversia se va a resolver. Cuando se resolvió, ya no hay nada que pelear porque la controversia ha sido concluida. Entonces, nosotros, los usuarios, somos quienes elegimos y quienes, a través de incluir uno u otro texto en nuestro contrato, nos ponemos en la opción de optar por uno u otra de las vías. Entonces, ya lo han referido anteriormente, Canaco tiene y oferta en su página, en su sitio web, la cláusula modelo, que la sugerencia de vida es intégrala tal cual. Aquí se aplica el consejo de copia y pega, puedes incluirla tal cual en tu contrato y eso te permitirá tener la llave si es que tú quisieras acceder a la vía del arbitraje. Ahora, el siguiente escenario en el que nos planteamos es
durante el procedimiento. ¿Qué diferencia un procedimiento judicial o un arbitraje? ¿Qué puedo esperar yo como cliente o yo como abogado de parte entre estar en un foro u otro? Y las principales características van enfocadas principalmente al procedimiento de designación de los árbitros. Previamente en otras mesas refirieron con frecuencia, se puede elegir quién va a ser tu juzgador. ¿Cuándo pasa? Cuando inicia el arbitraje. Es una de las principales características, ventajas y factores diferenciadores que podemos tener a comparación de un juicio. En un juicio, si vamos a la oficialidad de partes común, no podemos decir, me gustaría que radicara en el juzgado tercero civil. No te preguntan, es de manera aleatoria, te asignan un juzgado y únicamente uno acude al juzgado a dar continuidad al procedimiento. En el arbitraje, sí es posible que las partes tengan una injerencia, una opinión o incluso nombren a las personas que van a fungir en ese caso en específico como árbitros para resolver su controversia. Entonces, ese es un punto trascendental de diferencia entre un procedimiento judicial y un arbitraje. Ahora bien, estamos en el punto en el que tenemos una controversia, queremos resolverla, consultamos a nuestro abogado. ¿Qué es lo que nuestro abogado tiene que revisar? El contrato. ¿Qué es lo que tiene que, segundo punto, a revisar dentro del contrato? ¿Qué se pactó? ¿Pactaron arbitraje o se pactó en la vía judicial? Y dependiendo de cada una de ellas, tendrán que recurrir a la ley procesal para iniciar el procedimiento. En un procedimiento judicial, bueno, pues ya estamos a unos días de que inicie en vigor para ciertos juicios el Código Nacional, del cual comentó el licenciado Linares, y esa será la vía judicial que se tiene que agotar. Si yo reviso mi contrato y vi que hay un acuerdo arbitral, la gran pregunta, bueno, es, si no voy a juicio, ¿a quién le envío mi demanda? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién me va a poner un sellito de que recibieron mi demanda? ¿Quién me va a dar mi número de expediente? Entonces ahí revisamos cuál fue el reglamento procesal. En el caso, por ejemplo, que se haya pactado el reglamento procesal de Canaco, revisas el reglamento de Canaco y ese se vuelve tu ley procesal. Esa es la ley que va a regir ese procedimiento en específico. De igual manera, conforme al reglamento, por ejemplo, del arbitraje, se va a determinar cómo se van a designar los árbitros. Si ustedes, los invito a que revisen el reglamento, de verdad es una guía muy… Uno cuando tiene que iniciar un procedimiento arbitral puede tener muchas dudas y tu guía de solución a todas es el reglamento. El reglamento te va a guiar, te va a decir, esto tienes que hacer para iniciar, esto se tiene que hacer para nombrar al árbitro. Este va a ser el costo del arbitraje. Todas las preguntas procesales de el cómo hago el arbitraje está en el reglamento. Así como cuando vas a juicio y te preguntas, ¿y cómo hago el juicio? Está en el Código de Procedimientos. Es su símil. Definitivamente, una de las características del arbitraje es que en esta participación que tienen las partes se pueden pactar plazos conforme a las agendas de las personas que están participando. Cuestión que en un procedimiento judicial no va a acontecer. En el procedimiento judicial los plazos están fijos, si se fija una fecha de audiencia no hay mayor margen de comunicación o de solicitud de cambio. En cambio, en el arbitraje se agotan todas las etapas procesales similares, simplemente se le da la oportunidad a las partes de opinar. Eso no quiere decir que las partes controlen el procedimiento. Finalmente, si no hay un acuerdo, quien va a decidir y quien tiene esa facultad siempre va a ser el árbitro. Pero hay la posibilidad, por ejemplo, si me fijan una fecha en la que yo tengo prevista una cirugía, puedo decir, no puedo, se podría cambiar a la siguiente semana y si todo el mundo está de acuerdo va a acontecer. Hay una posibilidad de diálogo y de flexibilidad, pero muy importante destacar que esa flexibilidad no implica que no se agoten etapas procesales. Siempre hay el debido proceso, pero con una participación de las partes para poder planear plazos que les sean convenientes a todos. Y otra característica diferenciadora entre el arbitraje y un procedimiento judicial es que en el arbitraje no hay apelaciones por actos intraprocesales, no hay apelación preventiva, simplemente el procedimiento se tiene que agotar, reitero, siempre se tiene que seguir el debido proceso, pero los reglamentos no prevén la posibilidad de presentar apelaciones. A diferencia de un procedimiento judicial que dependiendo la vía en la cual se esté desahogando pueden presentarse apelaciones, lo cual generalmente llega a
pudiese alargar el procedimiento o es una formalidad de presentar una apelación preventiva para posteriormente, cuando se emita la sentencia, presentar la apelación correspondiente. Ahí. Bueno, se quitó, pero la siguiente escenario en el que les invito a que nos planteemos en diferencia es, ya vimos el previo, ya vimos el durante y luego viene el posterior. Una vez que la controversia fue resuelta y se emitió un laudo, ¿cuál es la diferencia entre haber ido a la vía judicial o el haber ido al arbitraje? Y la diferencia es la definitividad y la finalidad de la resolución. En el arbitraje los laudos son definitivos y finales, es decir, no hay apelación y, como ya lo han referido, no hay posibilidad de que se estudie el fondo. La única cuestión judicial que se puede iniciar posterior a la emisión del laudo es un juicio de nulidad del laudo, en el cual el juzgador que va a conocer del mismo no va a resolver el fondo de la controversia, no la va a analizar, no la va a revisar, no es una instancia, no es una segunda instancia. Entonces, eso es un punto importante, la finalidad y la definitividad del laudo. En un procedimiento judicial, dependiendo cuál haya sido la vía en la cual se agotó, puede haber apelación. Entonces, eso implica que vayas a una segunda instancia y en esa segunda instancia el juez o la sala puede cambiar el sentido de la resolución. Esa es la gran diferencia. En el arbitraje lo que se resolvió es inmodificable. En un procedimiento judicial, a través de una apelación, se podría modificar el sentido de la resolución. Y con ello concluiríamos este breve camino en el cual les agradezco me hayan acompañado, de identificar cuál es la diferencia previo, durante y después, y tener siempre presentes que ambos son procedimientos contenciosos cuya finalidad es resolver la controversia y que un tercero sea quien emita la misma. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, habiendo hecho un panorama breve, pero muy, pero a la vez muy ilustrativo sobre las diferencias entre un juicio entre tribunales y el arbitraje, queda claro que es importante para las empresas que quieren resolver sus disputas que se asesoren de alguna manera para revisar con sus abogados qué es lo que conviene dependiendo el tipo de contrato, las controversias que se pueden llegar a dar derivado del mismo. Y en ese sentido, Joaquín, si quisiéramos implementar el arbitraje, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para los contratos, en la redacción de un contrato, en el análisis que se debe hacer para poder incluir el arbitraje? Correcto, muchas gracias, Roberto, y bueno, pues también sumarme con mis compañeros al agradecimiento a la Canaco por la invitación y por supuesto a Guillermo Madrigal también. Efectivamente, el propósito a lo mejor de mi intervención será ya dirigido específicamente a los empresarios o a aquellos abogados que no están tan involucrados actualmente con el procedimiento arbitral, cuáles serían los pasos inmediatos que pueden tomar para poder acercarse a este tipo de solución de controversias, ¿no? Hablaré básicamente de 4 elementos. Creo que todos han sido ya cubiertos en mayor o menor medida por los paneles anteriores o por mis compañeros, pero trataré de darle un enfoque más, digamos, práctico o empresarial, ¿no? Como pueden ver, estaré hablando respecto a cuál es el escenario ideal, qué es lo que nosotros como abogados que nos dedicamos a este tema nos gustaría, cuando nos habla una empresa, encontrarnos, o si nos permiten intervenir desde el principio, desde la gestación del contrato, aportar. Pero bueno, no siempre eso es posible. La mayoría de las veces nos toca a nosotros como abogados de empresas pues entrarle al toro como viene y de pronto hay variaciones que son permitidas porque el propósito será no modificarles mucho los procesos comerciales que ya tengan. Entonces hablaremos de variaciones aceptables. Platicaré un poquito también, si vamos a hablar respecto a cómo entrar a cada uno de ellos, si es necesario hacer algo en particular para poder acceder al arbitraje de baja cuantía o arbitraje acelerado que ya está contemplado en los reglamentos de la Canaco, ¿no? Y al último, unos 3 ejemplos bien específicos de cuánto cuesta un arbitraje, ¿no? Utilizaremos la herramienta que ya tiene la Canaco en su página web de cálculo, una calculadora para poderlo ver, porque si bien ha sido una pregunta recurrente, luego nosotros como abogados nos gusta dar la vuelta diciendo pues depende y hay que verlo. Yo les traje unos cálculos y la página web se meten y lo van a calcular, ¿no? Entonces avanzamos. El escenario ideal para nosotros, por supuesto, ya lo había platicado Silvia y bueno, mis otros compañeros, es que exista una cláusula arbitral en un contrato.
aquí el tema es que se presupone que existe un contrato y la realidad es que la mayoría de los, no la mayoría, muchos empresarios de pronto tienen operaciones comerciales de forma tan dinámica que les es complicado sentarse y analizar cada uno de las operaciones que tiene y que esté debidamente documentada. Pero en ese escenario, en el ideal, lo que nosotros buscamos es que exista una cláusula arbitral bien redactada. En el primer foro se hizo referencia a un término que le llaman cláusula patológica, que son cláusulas que intentan ser de arbitraje, pero están tan mal redactadas o les falta algo tan específico o tan toral para este tema que terminan causando más problemas. Y yo también estoy copiando y pegando aquí, como me recomendó Silvia, la cláusula modelo de Canaco. Y de hecho la primera parte, si se fijan, le estoy poniendo unos 3 numeritos ahí. Lo primero que dice simplemente es que todo litigio, controversia o reclamación resultantes del contrato, con eso ya lo acotamos a un posible relación comercial específica, deberá ser resuelta, y es la segunda parte, por arbitraje. De hecho, si nosotros detuviéramos ahí la redacción, ya tenemos una cláusula arbitral válida y sin mayores problemas, ¿no? Porque ya estamos diciendo pues, que es arbitraje. Lo que estamos haciendo en el tercer elemento es precisamente, digamos, incorporar un código de procedimiento, estoy usando comillas, por referencia, que es el reglamento de la Cámara Nacional de Comercio, ¿no? Son 3 elementos bien específicos que incluso, si los resumimos, funcionaría. Toda controversia de este contrato se resolverá por arbitraje de acuerdo a la Canaco. Con eso ya tenemos una cláusula que vuela, ¿no? Y que no nos va a causar ningún problema. Por supuesto, hablando de ideales, lo ideal sería tener además estos 4 elementos que también ya habíamos descrito, ¿no? Estos 4 elementos que nos determinan cuestiones, digamos, accidentales en el acuerdo arbitral, pero que nos van a ahorrar mucho tiempo o algo de tiempo iniciado un procedimiento. Por ejemplo, el número de árbitros, el lugar de la controversia, el idioma y bueno, la legislación aplicable pues también siempre importa, ¿no? Ese es el escenario ideal. Entonces lo primero que pueden hacer y la recomendación inicial es vayan a sus contratos, como ya lo habíamos dicho, copien al menos esta parte y péguenla y quiten, importantísimo, como ya lo dijo Silvia, quiten la de jurisdicción estatal, porque hemos llegado a unas donde dice podrán ir a arbitraje o a tribunales estatales según la parte actora, no lo inventen, ¿no? Yo creo que esa es la recomendación ideal. Ahora, esto ya lo hemos platicado varias veces, las variaciones aceptables es el tema de cuando nos dicen, suponemos, no hay contrato. No tenemos contrato, no solemos tener contrato, suele pasar y a nosotros nos pasa mucho en la firma, que como les platicábamos, estamos en la región Bajío, en el sector automotriz, cuando hay operaciones internacionales, hay cadenas de suministro, pues que francamente les resulta bien impráctico hacer contratos para cada uno de los proveedores. Entonces, lo cierto es que la cláusula arbitral, el artículo 1423 del Código de Comercio, pues pone el requerimiento exclusivamente de que esté por escrito. Y a veces pues, se suele pensar que escrito significa en un contrato y firmado, lo cual no necesariamente es cierto. Es decir, por escrito puede utilizarse la equivalencia funcional, que es si esta cláusula está en alguna de las comunicaciones que en vía electrónica tuvieron las partes, y queda clara la aceptación a esta, estaríamos en presencia de una cláusula arbitral válida. Eso nos ha permitido ver cláusulas arbitrales en órdenes de compra, en políticas de compraventa, en facturas, por ejemplo. En las políticas de compraventa, pues muchas veces también lo que hacen es colgar en un sitio web o hacer una especie como de términos y condiciones donde viene la cláusula y por simple referencia se entiende que existe cláusula arbitral o pues, en las propias facturas. ¿Qué es lo más importante? Documentar la aceptación, ¿no? Entonces, o sea, no nos va a servir de nada. Nosotros estuve yo como árbitro único en un arbitraje de baja cuantía, donde la cláusula arbitral venía en la factura. Y en principio se cumple con el requisito de que sea escrito y estaba bien redactada. El tema era, y la pregunta ahí que se tenía que resolver es, pues la factura la emite el acreedor de la deuda, si realmente o no hay aceptación. Y entonces teníamos que buscar elementos posteriores o elementos que nos hicieran ver la claridad de la aceptación. Un pago parcial podría haber sido, no sé, un correo donde dijera se tramita para pago, cualquiera de esas cosas nos permitía hacerlo. Entonces las variaciones aceptables para el tema de la cláusula arbitral, suponiendo que no podemos o no es práctico tener contratos para todos, pues es esto. Yo he llegado a ver
no arbitrado, pero he llegado a ver que los compradores de determinadas empresas, los que están en cadena de suministro, en su correo electrónico ponen como si fuera política, diciendo toda la política de esta empresa es que todas las operaciones comerciales se celebren, en caso de controversia, sean por arbitraje, ¿no? Esa es una variación aceptable. Me iré ahí muy rápido, ya se ha discutido qué es el arbitraje de baja cuantía. Nada más quise poner aquí lo que establece el artículo 1 del reglamento de arbitraje acelerado. Pues en principio no hay que hacer nada, ¿no? La misma cláusula que vimos hace rato, si estamos dentro del umbral inicial. Yo acá estoy poniendo 1 millón, hace rato Guillermo Madrigal dijo 700, yo calculé UDIs, porque está en UDIs, pero bueno, pues es entre 700,000 pesos y 1 millón de pesos, automáticamente se detona este procedimiento. Es un procedimiento que solo tiene un árbitro en aras de que no sea muy gravoso, y bueno, pues dura entre 3 y 6 meses, o la intención es que ese sea el resultado. Y bueno, pues hay costos reducidos, ¿no? Aquí hay un ejemplo bastante claro de qué cuesta. A veces nos preguntan los empresarios, ¿cuánto cuesta? Pues hay dos elementos. Uno, que es las tarifas administrativas, digamos, que es propiamente lo que cuesta administrar. Ya decían al principio también, el propósito no es lucrar de esto, pero bueno, pues necesita la Canaco recursos para poder administrarlo. Y la otra son los árbitros. Esto es el primero, de 4.8%, es por una disputa de 500,000 pesos. La segunda de 6.2%, que es la de intermedia, es por 5 millones de pesos, y luego nos vamos hasta 1.5 de costo, con todo y los árbitros, por disputas de 50 millones de pesos. Entonces, yo no veo francamente que en algún momento esté, que sea, como decía Carlos Loperna también, ¿no? que esto deba de ser una decisión difícil de hacer para un empresario que busca calidad en la resolución de sus controversias, ¿no? Y bueno, pues esa era la parte que yo quería comentarles, un poco la aplicación. Muchas gracias, Roberto. Ahí mi QR para que me sigan en el Instagram. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, resumiendo un poco, o tomando un poco en cada una de sus tres exposiciones, creo que lo que les podemos compartir es que queda claro que cuando tú tienes que ver si vas a implementar arbitraje o vas a seguir ante tribunales, porque pese a la reforma judicial, pese a la implementación de juicios orales, habrá casos en los cuales sea mucho mejor seguir acudiendo tradicionalmente en juzgado. Lo mencionaba en las pláticas anteriores Luis Alberto King, ¿no? Si vas a cobrar un pagaré, no hará mucho sentido que quieras pactar arbitraje. Entonces, cada caso debiera ser, desde el mundo de vista empresarial, un traje a la medida, en que por lo menos igual no tiene que ser tan complejo, pero sí tendrá que hacerse un balance de los pros y contras de acudir a un juicio normal o a acudir a arbitraje. Y ahí viene la pregunta de los 64,000, Alejandro. ¿En qué asuntos recomendarías tú optar por arbitraje en vez de un juicio? Bueno, yo pensaría en temas de arrendamiento, por ejemplo. Ahí también creo que tendría que ver a quién represento, ¿no? Si es el arrendador o el arrendatario, porque podría ser diferente para uno u otro, pero pienso que ahí podría quedar, lo platicaban en el panel anterior, tipo de arrendamiento de maquinaria, temas en ese sentido creo que son perfectamente arbitrables, y pues cualquier otra, digamos que relación comercial, contractual, pues que tenga necesariamente pues este flujo de ida y vuelta, digamos, de las relaciones, creo que eso también sería idóneo. Pero ahorita yo diría, pues el arrendamiento comercial me parecería que es una de las opciones interesantes, reitero, dependiendo de qué lado esté, digamos que la parte que represento, ¿no? Y das en un punto clave, ¿no? Porque a veces el arbitraje, dependiendo de qué lado de la moneda estés, será tu mejor o tu peor opción, al igual que juzgados puede ser tu mejor o tu peor opción. Y de ahí que sea tan importante evaluar esos pros y contras, y que no es lo mismo para el arrendador que para el arrendatario, ¿no? Que para el vendedor o para el comprador, que para el constructor, o que es el dueño de la tierra que le están levantando un edificio. Y ahora tú, Silvia, que eres defensora del arbitraje, dinos en qué casos no lo recomendarías. Pues definitivamente creo que, como ya lo habían comentado, se llaman títulos ejecutivos, creo que la vía judicial siempre dará esa ventaja de tener
una vía muy eficiente y efectiva para ejecutar, sobre todo porque el arbitraje tiene muchas ventajas, pero su mayor desventaja es que el árbitro no puede ejecutar, no puede embargar bienes, no puede, por ejemplo, ordenar el desalojo de un inmueble. Ese siempre será su punto más débil, y no hay manera de subsanarlo porque no es un juez. Entonces, en ese tipo de controversias, definitivamente en la que se requiera una implicación inmediata por parte del juez, el procedimiento judicial definitivamente brindará mayores beneficios. Muchas gracias. Y a ti, Joaquín, te quiero preguntar algo que creo que es muy importante aquí para el público. ¿Se deben asustar por el costo que puede representar un arbitraje? ¿A qué comparas? O sea, al final del día, obviamente lo sabemos que los juzgados no nos cobran, y el día de hoy no se ha implementado en la reforma nada que diga que nos va a costar la justicia, y pues todavía está salvaguardada ese derecho a la justicia gratuita en nuestra Constitución. El arbitraje sí tiene un costo de administración, ¿no? En tanto en juzgados no te va a salvar de los honorarios de los abogados, pero verdaderamente hay esas grandes diferencias que a muchos empresarios que igual tienen, como tú hablas, operaciones muy recurrentes y que les podría preocupar el costo que representa el arbitraje, ¿nos debe asustar? Yo francamente creo que lo importante es la óptica con la que se mire. Ya la frase es que creo que dar para los anales cuando dice más caro es perder un asunto, pero siendo más específico, por ejemplo, operaciones internacionales donde la contraparte no tiene domicilio en México. Pues o la ganas o la pierdes. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, de acá que emplazas a la contraparte, de acá que ejecutas esa sentencia emitida en México, si es que la jurisdicción aplicable es la de México. Entonces, básicamente estás comparando un costo de una administración, de un arbitraje, contra, pues básicamente una merma. O sea, contra una merma totalmente, ¿no? Pero hay otros escenarios también. El arbitraje, ya lo hemos visto, he tratado las administradoras, incluida la Canaco, de presentar diversas alternativas para que eso deje de ser un problema, ¿no? Si estás hablando de infraestructura, como lo decías, de construcción, pues a ver, si hoy en día es complicado que un juez entienda de manera específica operaciones de infraestructura que son muy complicadas, pues imagínate ahora, como estamos hablando, con jueces que tengan… o sea, que se les complique todo, no nada más las complicadas, sino esas. Entonces, por supuesto que creo que no debe de ser un tema que los asuste, como decimos. Y si son operaciones pequeñas, pues para eso están los arbitrajes de baja cuantía, que yo creo que más asustados tendrían que estar en litigar pues algo de 50,000 pesos en juzgados, porque te cuesta el mismo tiempo 50,000 pesos que un juicio de 50 millones de pesos, ¿no? en tribunales. Hoy en día se habla, o haciendo cuentas, si un juzgado mercantil recibe 4,000 juicios nuevos cada año, que francamente reciben más, si lo divides, para no generar rezago, tendría que estarle dedicando alrededor de media hora a cada expediente. Entonces, yo creo que ahí está el costo realmente del tribunal de los tribunales estatales. Y lo que se tiene que hacer es una ponderación. A ver, sacar los costos ocultos del litigio y compararlo con los costos expresos del arbitraje. Y ahí creo que siempre, o la mayoría de las veces, gana el arbitraje. Muchas gracias, Joaquín. No sé si quisiéramos pasar a la fase de preguntas del público. Sí, denme un segundo nada más en lo que se las leo. La primera dice: ¿han resuelto alguna controversia con contratos firmados con firma electrónica que no es avanzada? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Sí, bueno, a ver si yo la respuesta rápida es dándole un poquito de énfasis a no voy a usar la palabra informalidad, a pesar que la estoy usando, pero de la flexibilidad del arbitraje. Pues la mayoría de las submissions o de las presentaciones que se hacen del arbitraje son en línea, con copias en PDF, y la mayoría de las veces ni siquiera se contraviene la existencia de la firma. Entonces, ni siquiera no avanzada, a lo mejor sí existe o no, pero en muchos arbitrajes, en varios arbitrajes que yo he estado, la veracidad de la firma del contrato en PDF que mandan ni siquiera fue controvertida, ¿no? Entonces me parece que aplica. Listo. La
siguiente. En un juicio normal, el emplazamiento es muchas veces muy complicado y muy apelable al final. En el tema del arbitraje, ¿cómo ha sido su experiencia cuando una de las partes no quiere ser emplazado? ¿Qué tantos problemas han tenido con la falta de fe pública del notificador? Bueno, creo que se había comentado en el panel anterior. Una recomendación que daban era, pues, si hay alguna resistencia de la parte a la que vamos a emplazar en un arbitraje, pues probablemente acudir a un fedatario público para que haga constar esa reticencia, que se dé fe pública de que está ahí la parte a que se le va a notificar, que es su domicilio habitual, etcétera, y con ello tratar de, pues, justificar esa falta de interés para ser emplazado y con ello llevar el arbitraje. También se comentaba que muchas veces en los contratos, pues previendo este tipo de situaciones, pues se establecen mecanismos para notificación de las partes, ya sean correos electrónicos, correo certificado, etcétera. Entonces, mi punto de vista es que es difícil en los arbitrajes, no imposible, pero es difícil encontrarte con ese tipo de oposiciones, a diferencia de la justicia tradicional, donde el emplazamiento, al ser uno de los principios rectores del debido proceso, pues tiene que constar plenamente que fue hecho conforme a la ley y bueno, pues eso resulta muchas veces en conflictos. Gracias. Sí, Nos preguntan también. si puedo sumar al comentario. Sí, adelante, por favor. ¿Puedo sumar al Claro, comentario Silvia. del licenciado? Creo que también es importante identificar que en el contrato, o sea, el arbitraje deriva de la voluntad de las partes y las partes fijaron un domicilio para notificar, que es al que se atiende, y que el reglamento, sobre todo como el de Canaco, prevé escenarios. Si no se encuentra el domicilio contractual, entonces en un domicilio en el que tenga presencia, o sea, no es tan fácil de decir, no se pudo y ya. Realmente hay un procedimiento regulado conforme al reglamento de qué actos llevar a cabo en caso de que no se pueda, por ejemplo, realizar la notificación en el domicilio contractual. Y siempre todo va a regresar al punto. ¿Qué pactaron las partes? Ese fue el domicilio que pactaron las partes. Hay constancia de que se hicieron esfuerzos por notificar en ese domicilio, se va a tener por notificado porque finalmente, reitero, fue lo que las partes pactaron en ese acuerdo de voluntades. Gracias. Listo. Hay una más. En materia de comercio exterior, existe también ya publicado el mecanismo alternativo de solución de controversias. ¿Podrían comentar cómo funcionará, por favor? A mí no me queda muy clara la pregunta. Así no la preguntaron. En materia de comercio exterior, existe también ya publicado el mecanismo alternativo de solución de controversias. Si podrían explicar un poco sobre el tema. Bueno, lo que podemos hacer es un poco hablar de cómo funcionan los medios alternos de solución de controversias en asuntos de comercio exterior, o sea, Tal vez ese sea la... No sé si alguien quiera hacer alguna aportación. Bueno, en el comercio exterior, luego en compraventas, sí está claro ya la aplicación de la convención de la CISG. Sin embargo, me parece que no tiene regulada los mecanismos para solucionar controversias. Creo que hay también tratados internacionales, si también se refiere a eso, como el TMEC, que ya contemplan una parte de solución de controversias, pero va más relacionado al tema de inversionista-Estado. Y bueno, están también los Incoterms, que también desde cierto punto lo que están haciendo es regular de manera también por referencia las obligaciones por lo menos básicas del comprador y vendedor. Entonces yo creo que entre el CISG, entre los Incoterms y a lo mejor una cláusula en las formas no convencionales que habíamos platicado, pues redondeas el círculo y puedes tener acceso a esto, ¿no? Pero sí, tampoco... Sí, o sea, en realidad, por lo menos en lo que hacen las relaciones empresariales, o sea, en el mundo de los negocios, si quieres, puedes acudir al medio alterno de solución de controversias de una disputa, pero si no, más bien en realidad lo debes haber idealmente pactado dentro de tu contrato. Podrías también preverlo dentro de un orden de compra, términos y condiciones, etcétera. No sé si tú, Alejandro, quisieras aportar algo. Sí, pues la siguiente. Listo. Me están preguntando si hay posibilidad de que puedan compartir sus presentaciones. Las presentaciones que traían ustedes, que proyectaron.
Sí, yo no tengo Sí, sin inconveniente. problema. Sí, bueno, perfecto, muchas No es gracias. que nos citen. No, no es cierto. Ok, bueno, pues démosle un fuerte aplauso, por favor, a nuestros ponentes. Agradecemos su participación a cada uno de nuestros ponentes a nombre del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Hacemos entrega de su reconocimiento y para ello le pido al vicepresidente de Administración de Canaco, licenciado Vicente Martínez de Velasco, y al secretario general del Centro de Mediación y Arbitraje, Guillermo Madrigal, sean tan amables de hacernos el honor. Un fuerte aplauso. Comenzaré leyendo el reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento a Alejandro Linares, Silvia Sámano, Joaquín Vega y Roberto Fernández del Valle por su valiosa participación en la Mesa de Soluciones Empresariales en el primer foro organizado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, Soluciones de Controversia Comerciales en el contexto de la reforma judicial. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Por último y no menos importante, nos gustaría reconocer la labor de quienes han llevado al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México a ser un centro de excelencia. Los miembros de la Comisión de Mediación y Arbitraje, a quienes invitamos, pasen al escenario para recibir un reconocimiento. Maestra Andrea Horta González Sicilia. Magistrado Fernando Rangel Ramírez. Licenciada Sofía Gómez Ruano. Fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Voy a dar lectura al reconocimiento. Se otorga el presente reconocimiento a la maestra Andrea Horta González Sicilia por su trayectoria y esfuerzos dedicados a la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Firma Contador Público José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente Canaco, Ciudad de México. Felicidades. Muchísimas gracias.